Saludos hermanos, aquí estamos comenzando un nuevo proyecto donde vamos a hablar varias cosas interesantes. En el día de hoy, el primer segmento, el primer episodio, vamos a comenzar hablando sobre evangelismo, que es prácticamente el tema central de nuestro canal, siempre lo ha sido. Y vamos a hacer unas comparaciones del evangelismo como es ahora, el evangelismo moderno, y hacer unas comparaciones bíblicas, obviamente, y ver cómo era el evangelio, cómo se predicaba la palabra en la Biblia, en los tiempos de los apóstoles, para así poder precisar cómo podemos ser más efectivos y si se están haciendo las cosas correctamente. Mi nombre es Giovanni Rivas, ya han visto varios videos míos en el canal. Quiero presentarle a mi hermano David. Saludos y bienvenido. Te doy las gracias por invitarme aquí a este nuevo proyecto que estamos haciendo. Y no solamente también hacer comparaciones con la iglesia primitiva, sino también al menos de mi parte, poder ir atrás quizás cuando yo era pequeño. Exacto. Y cómo antes se evangelizaba quizás dos o tres décadas atrás, a cómo ahora la iglesia de ahora ha tomado quizás un nuevo estilo. Exacto. Y poder comparar y ver cuál de las dos es más efectiva. Exacto, la idea es quizás mediante nuestra opinión, y si alguno de ustedes nos escucha, quizás pueda tomar idea o quizás analizar, internalizar para aquellos que están evangelizando en sus iglesias, que salen a la calle o simplemente que le hablan a compañeros en el trabajo, a su propia familia, a vecinos, pues quizás poder ver más allá, pero sobre todo también tomar en cuenta, pero como centro, que es la palabra de Dios, y ver realmente cuál fue el ejemplo que nos dejaron los apóstoles y Jesús. Y como dice mi hermano David, vemos una diferencia, ¿verdad? De unos años para acá, de cómo se está haciendo esto. Vamos quizás de acuerdo a nuestras experiencias, cómo se hacía en el pasado y qué podemos recuperar para entonces nosotros emplearlo quizás para ser más efectivo, más eficiente y hacer las cosas mejor, y obviamente si hay cosas positivas, reseñarlo. Quiero que sepan que este podcast es solamente opinión, no es que nosotros nos creemos los grandes teólogos. Sí tenemos nuestra educación y nuestro estudio personal, que podemos hablar ciertas cosas, pero tómenlo como una opinión, pero siempre analizando lo que vamos a traer a colación, para que usted mismo, si haya alguna veracidad en lo que decimos, pues que pueda emplearla. Y nada, lo que queremos es ser de bendición. Nada, vamos a meterle, vamos a comenzar. Que te quiero hacer una pregunta que yo también la voy a contestar. ¿Qué es evangelizar para ti? ¿Qué es evangelio para ti? Para mí, evangelizar obviamente es llevar las buenas nuevas. Exacto. Tú sabes, es la manera en que Cristo nos dejó la gran encomienda, o sea, llevar el evangelio de la salvación a las personas que no conocen de Jesucristo. Yo quisiera usar unos versículos también tengo unos también de base. Hay mucho, en la Biblia encontramos quizás versículos que resumen lo que es el evangelio. Yo quiero, tú lees los que tienes ahí. Yo quería leer lo que es Tito, capítulo 3, del 1 hasta el 7 hasta el 8. Lo voy a leer para ponerlo como base. Sí. Dice la base de la salvación. Esto es Pablo hablándole a Tito. Recuérdales que estén sujetos a sus gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Ahí todavía no está hablando de lo que es en sí el evangelio, pero está hablando de los frutos de la fe, y está hablando palabras más pastorales, para la santificación de la iglesia. Pero sigue diciendo, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Ya está hablando cuando no estábamos en Cristo. Desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia,
aborrecibles, odiándonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. En cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Pienso que esos versículos resumen bastante bien lo que es la salvación, lo que es evangelizar. Ahí te habla de justificación, de regeneración, te habla de recibir el Espíritu Santo y que antes estábamos extraviados y por la sangre de Cristo fuimos perdonados y añadidos a su cuerpo, que es el reino de los cielos. Esos versículos, si alguien está buscando en la Biblia, unos versículos que concentren bastante lo que significa el evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas, pues Tito 3, y tú tienes unos ahí, ¿verdad? Sí, pero antes de leer los versículos, sí, quiero primeramente en el por qué se evangeliza. Exacto, importante. Obviamente se evangeliza porque Jesucristo nos da la encomienda y la misión es, pues, hablarle a las personas que no conocen de Cristo. Eso es básico. Exacto. Voy a poner un ejemplo hipotético. Tenemos a esta persona que tiene una enfermedad, vamos a poner un tumor. Okay. Un procedimiento. Un CT scan. Exacto. Entonces el doctor, cuando ve los resultados, como doctor, ¿qué hago primero? El tratamiento, o te doy el panorama del problema que te está ocurriendo. Exacto. Primero tienes que explicar los resultados de manera que tú lo entiendas, que puedas entender en qué situación estás. Exactamente. Estuviste en el punto. Sí. Yo como doctor, yo no te puedo ofrecer una medicina primero sin darte primero un panorama de lo que te está pasando. Estoy bien de acuerdo con eso. ¿Entendiste bien lo que te quiero decir? Sí. O sea, si tú tienes un dolor de cabeza, por cambiar otra vez el ejemplo, tómate esto y ya. Sí. Digo, o sea, puede ser dolor de cabeza, pero puede significar algo más. Exactamente. Entonces, pues, se te hacen unas pruebas. Exactamente. Te tengo que explicar. Si yo te enseño cuán grave tú estás, exacto, vas a entender el procedimiento. Vas a entender el por qué tú necesitas esa medicina o el procedimiento. Exacto. Entonces, estoy viendo en la evangelización moderna que muchas veces nosotros en las iglesias últimamente dicen, hermano, si con un Dios te bendiga, eso ya tú estás hablando del Señor. Sí. Tú vas en el trabajo donde tú trabajas, un Jesús te ama. Un Cristo te ama. Pues dale ejemplo. ¿Sabes? Si nosotros como cristianos, eso son cosas que nosotros usamos en nuestro diario vivir. Sí, esa es nuestra expresión. Pero tú con eso realmente tú no estás evangelizando a una persona porque tú no le estás diciendo, tú no la estás confrontando en la situación en que esa persona se encuentra. Y si tú no le explicas, esa persona no va a saber la necesidad que tiene de Jesucristo. Amén. Entonces, el versículo que quería usar para ese... Me encantó esa comparación. Okay. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí en Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Exacto. Si tú no le explicas a una persona por qué tiene necesidad de algo, la persona no va a saber. Y con un Cristo te ama y con un Dios te bendiga, tú no estás haciendo nada. Sabes que ese versículo es el versículo base del canal. Ah, de verdad. En las introducciones y todo tenemos ese es como nuestro eslogan, ese versículo. Okay. Mira, a veces le decimos Jesús te ama y lo dejamos ahí. Y eso suena cool. Sí.
Y la persona lo coge, sí, gracias, qué sé yo. Sí, te dicen amén. Amén, porque estamos en una cultura cristianizada. Exactamente. Pero realmente, diciendo eso, la persona puede saber realmente cuán amada es o cómo es el amor de Dios. No realmente. No. Ahora, si esa persona sabe cuán grande es su pecado, cuán mal estado está esa persona, entonces cuando Dios le da de su misericordia, ahí realmente va a saber cuánto Dios la ama. Exacto. Porque si yo entiendo que así como yo estoy ahora mismo, estoy en una situación pecaminosa y comprendo lo grande que es ese pecado, más voy a comprender cuán grande es el amor de Dios, que está dispuesto a darme su misericordia y a perdonarme a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y te quería preguntar, ¿estamos claros que el arrepentimiento es necesario para la salvación? Eso es esencial. ¿Y por qué crees tú que hoy la iglesia, que es lo que yo veo, no se habla de arrepentimiento? Eso no es abochornarse del evangelio, que es poder de Dios, como dijo Pablo. Cuando tú dices abochornarse, ¿por qué? Porque no puedo decir el evangelio tal cual es, que incluye lo de arrepentimiento. Es primordial, es el primer paso. Yo no quiero hablar de esa parte, te quiero hablar del lado bueno, que eres perdonado. Entonces, que Cristo es amor, exacto, que Dios es amor y todo. Pero a mi percepción, eso es abochornarte el evangelio, porque lo estás acortando, lo estás moldeando para que suene bonito según tu percepción. Pues yo considero que si no dices las cosas tal cual es, tengo que maquillarlas o... ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Pues yo creo que detrás de ese gesto hay un poco de bochorno de la palabra. Pues sí, que es lo que dice. Pues pueden haber dos versiones. Sí, claro. Puede ser una persona que sí, que lo quiere presentar como que todo es bonito, Cristo te ama, Él te acepta como tú eres, por quizás hacerlo más atractivo y no querer decir la otra parte de la moneda, o puede ser también una persona que sea muy tímida tampoco y no sepa, tú sabes, también, porque realmente el tú acercarte, y te lo digo por experiencia propia, porque he ido a mi iglesia, hemos ido a San Juan, a repartir tratados, y hay personas que verdaderamente quizás no tienen ese tipo de entrenamiento, hay personas que se abochonan, hay personas, diferentes vertientes, pero la realidad es que tú acercarte a una persona y decirle y presentarle el evangelio tal y como es, también es un reto. Claro. Es fuerte. ¿Y crees tú, en esa línea, crees tú que entonces ahí es bien importante un discipulado que te dé las herramientas de cómo hablar? Yo entiendo que antes de yo conocer a Cristo y estar en el evangelio, si me comparo como soy yo hoy día, hoy yo soy mucho más atrevido, tengo mucho más conocimiento, no solamente bíblico, sino que esto me ha dado una apertura a permitirme el estudio. Yo no estudiaba, yo no leía. Empecé con la Biblia, ahora puedo quizás de repente estudiar otro tipo de temática que me interese, pero todo eso se desarrolló a partir de la iglesia. Igual vemos dones, hay personas que desarrollan, por ejemplo, tocar un instrumento, diferentes cosas que se desarrollan. La iglesia es muy buena para maximizar esos dones que Dios te dio, esos talentos. Si hay personas que no se atreven a hablar el evangelio, y eso lo comprendemos, es comprensible. A mí todavía a veces hay situaciones que me da frío olímpico, como dicen, pero quizás es que mi crecimiento espiritualmente y en conocimiento, como dijo Pedro en la Biblia, quizás yo estoy estancado, o quizás la iglesia no me está dando las herramientas para yo evolucionar, madurar en mi carácter, para ser un poco más efectivo y poder llevar el evangelio a las naciones, como empezando por la familia. Es que volvemos otra vez, es como te digo, lamentablemente, y hasta en mi experiencia propia,
Cuando vemos a las personas en la iglesia, primeramente no veo como per se un discipulado de que te enseñe a cómo tú ir a evangelizar. Exacto, pues eso hace falta. Simplemente van a la iglesia, este sábado vamos a ir a San Juan a repartir tratados. Exacto. Que no está mal, está cool. Y hay tratados que verdaderamente, tú sabes, son tratados de evangelizar. Yo me acuerdo cuando era pequeño que estaban los tratados esos chic en los 80, que eran como un cómic, un packing. Okay. Acuérdate que tú llevas más tiempo en el evangelio, ¿no? Sí. Hay cosas que yo no esos tratados daban hasta miedo, muchachos. Yo recuerdo que nosotros nos tirábamos en la calle a repartir tratados. Y yo pienso que es bueno el tratado, porque si no te atreves a entablar una conversación, yo te di el tratado y ahí puedo comenzar a dialogar, a hacerte una pregunta de apertura. Pero muchos de los tratados que veía no eran como tú dices. Dios te recibe como tú eres. Ya con decir eso, ya sabes que le estás diciendo que no hay arrepentimiento. Y no es que Dios no te reciba como tú eres. Le puedes decir, pero tienes que matizarlo. ¿Sabes? Dios está dispuesto a perdonar. Todos somos pecadores. Exactamente. Pero no te va a dejar igual, sino que te va a ir santificando. Uh-huh. Porque el evangelio es un nuevo nacimiento. Las viejas cosas pasaron. Aquí son hechas nuevas. Tuvimos que cambiar esos tratados. Conseguimos una página muy buena que era el Ministerio de Living Water, donde entendíamos nosotros que se hablaba mejor el evangelio. Ese mismo, yo iba a hablar de él. Sí. Sí, de Great Comfort. Exacto, pues nosotros empezamos a utilizar esos tratados y la idea de dar el tratado era para yo poder hablarte el evangelio. Y obviamente yo quiero que tú conozcas a Cristo, que creas por fe, eso es lo que yo quiero. Uh-huh. Pero no me gustaría dejarte perdido, me gustaría entonces que fueras a la iglesia para entonces recibas un discipulado. Exacto. ¿Me entiendes? Pero lo primordial mío no es alarte a mi iglesia. Lo primordial es que tú creas en Cristo. ¿Me entiendes? Yo iba con ese enfoque. Ahora, si venías a mi iglesia, pues qué bueno. Pero muchas veces el evangelismo se usa para llenar la iglesia, prácticamente. Como si la iglesia fuera el cielo. Uh-huh. Y la iglesia está para discipular. Entonces luego ese tratado las personas quizás en su casa podían meditar. Yo sé que la mayoría quizás lo vota, pero el que realmente le interesa y escuchó la voz del Señor quizás puede meditar sobre las palabras. Entonces necesitaban un tratado sí que fuera bastante efectivo, bastante claro y sobre todo bíblico. ¿Y vas a decir algo de Living Waters? Sí, pues mira, esa fue la primera vez que perdón, es que tengo una alergia brutal. Sí, casi todos estamos así. Esa fue la primera vez donde yo me di cuenta o cogí mi primer ejemplo de una persona de lo que realmente era evangelizar. Cuando me topé con esa persona en YouTube, él es un hombre, él es un inglés, creo que él evangeliza en California, que imagínate evangelizar en California, eso es tierra de... No, pero también el libertinaje de California, eso es tierra de nadie. Eso. Me crío en la iglesia, obviamente, porque yo sí me crié en la iglesia. Sí. Tú no, yo me acuerdo tú cuando viniste a los caminos de Dios. Sí. Siempre me crié así de esa manera, donde nos reuníamos un sábado, un día tal específico, y pues se iban a repartir tratados. Pero de ahí, Dios te bendiga y más nada. Cuando me topo con este hombre, con Great Comfort, yo veo que él a veces ni le da el tratado al principio, él se lo da al final para que él tenga una referencia, que es la Biblia. Pero él primero, cuando me acuerdo que él se acercaba a las personas, él te decía, tienes unos minutos, quiero tener una charla contigo. Si la persona le dice que sí, chévere. Y me acuerdo que él empezaba con esta pregunta, la primera era, la primera pregunta que él comenzaba es, ¿usted cree en el afterlife? ¿Cómo se dice afterlife en español? En la vida después de la muerte. En la vida después de la muerte. Así él empezaba la conversación. Vida eterna. Y la persona pues de ahí pues, le dice, pues sí creo. O pues no creo. Y después él viene, abre la conversación y le pregunta por qué. Y de ahí él va a series de preguntas y lo más importante es que él confronta a la persona.
Lo que recuerdo, que yo veía esos videos, él les pregunta los mandamientos, conoce los mandamientos, y dice, ¿tú alguna vez has mentido? Sí, supongo que sí. ¿Cómo se llama alguien que miente? Mentiroso. Y así seguía. Después al final le decía, bueno, tú me has dicho aquí que tú eres mentiroso, que tú eres engañador, que tú envidias, y empieza a enumerarla, que has deseado la mujer de otro, y los confrontaba de esa manera. Me encantan esos videos. Lleva a la persona y a veces las conversaciones se desvían porque hay personas que son ateas o hay personas que no les gusta hablar de ese tema. Pero él siempre enfocaba la conversación de evangelismo a enseñarte la situación en la que tú te encuentras. Exacto, como dijiste. Y él usaba de estándar, no el mundo, porque él le preguntaba eso a la persona, ¿tú crees que tú eres una buena persona? Y todo el mundo le decía, sí, yo soy una buena persona, pero ¿en base a qué estándar? Y el estándar es, entonces va a la Biblia. Exacto. Se le presenta que una vez tú has mentido, y todo el mundo, sí, yo he mentido. ¿Y cómo tú le llamas a una persona que miente? Pues mentiroso. ¿Alguna vez te has robado? Sí. ¿Y cómo tú le llamas a una persona que ha robado? Pues un ladrón. ¿Alguna vez tú has usado alguna vez tú has cogido el nombre de tu mamá y has hablado mal? O sea, ¿has usado el nombre de tu mamá como para ofender? No, yo nunca he usado el nombre. No, esa es mi mamá, yo la honro. Pero entonces usas el nombre de Dios que te dio tu mamá en vano. Porque tú lo has usado. ¿Has usado el nombre de hermano? Sí, pero seguro. Sin culpa, pero lo he hecho. Okay. Sí. ¿Alguna vez has deseado a alguna mujer o a la mujer de alguien? Sí, ¿y cómo se le llama eso en la Biblia? Eso se llama adúltero. Uh-huh. En este momento, de acuerdo a la ley moral, tú me dices que tú eres un mentiroso, un ladrón, usas el nombre de Dios en vano, infiel. Y eres un infiel. Entonces le dice cielo e infierno. Cuando tú llegas cuando lleguemos al día del Judgment Day, del juicio, y tú te presentas ante tu Creador y Él te enseña todos estos pecados, ¿qué te tocará ir? ¿El cielo o el infierno? Ah, no, pero es que Dios perdona a todo el mundo, que si tú no. Entonces, el punto es que llega la persona y la persona dice, pues entonces el infierno. Sí, lo que yo entiendo es que si tú le dices a alguien que necesita salvación, uh-huh, tienes que explicarle salvarlo de qué. Exactamente. Necesitas de un salvador, tienes que explicarle para qué necesitas un salvador y de qué vas a ser salvado. Uh-huh. Y eso se pierde en la conversación. Entonces quizás esa persona hizo una confesión de fe, uh-huh, pero realmente fue inconsciente porque no sabe por qué tengo que tener un salvador, de qué me tengo que salvar. De cielo e infierno, pero es que yo soy bueno. Uh-huh. Entonces tú tienes que explicarle que la Biblia dice que nadie es bueno, ni tan siquiera uno. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la parte que se pierde. Y si no se explica, si no se está diciendo, estás dejando el evangelio a mitad. Uh-huh. Y estás dejando quizá la parte más importante de la obra en la cruz. Uh-huh. Ahora, te iba a decir, yo en un libro de Miguel Núñez, uh-huh, que habla del poder del Espíritu Santo, él trabaja por capítulo, escoge un fruto del Espíritu. Uh-huh. Entonces, el primero es el amor. Y él dice algo bien curioso que me impactó. Que primero que eso, la gente a ese tipo de evangelismo que tú dices, ¿cómo se llama? Great Comfort. Ese tipo de evangelismo, mucha gente lo ve agresivo y no le gusta. No. Y lo ve mal. Sí. Entonces, a lo que voy, Miguel Núñez dice que la Biblia dice que Dios al que ama corrige y da por azotado, o sea, que azota al que recibe por hijo. Cuando tú obvias esa parte, cuando le estás hablando a la persona y no quieres ofenderlo, porque esa es la palabra,
no es que es una falsa piedad. No es que realmente tú lo amas y no lo quieres ofender. Eso es amor a ti mismo. Lo que pasa es que tú no quieres ni que te confronte, ni que te rechacen, ni te gusta que caer mal. Exactamente. Entonces, sí, por amor a ti mismo, te callas la verdad del evangelio y dices que eso es piedad por el prójimo, que eso es amor al prójimo, que yo no quiero ofender. Pero realmente tú estás, las verdaderas intenciones, que quizás tú no te das cuenta de eso, pero las verdaderas intenciones es amor a ti mismo. Tú lo que quieres es quedar bien con todo. Esa parte a mí me confrontó bastante. Obviamente yo pensaba con él, pero no lo había visto de esa manera. Y realmente es una parte egoísta de nosotros. Y por otro lado, eso de confrontar, porque estamos hablando de confrontar, de hablar de arrepentimiento, de pecado, lo ven, mucha gente dice, eso es juzgar. También. Te quería preguntar sobre eso. Ok, los apóstoles y Jesús, cuando iban a predicar la palabra, cuando iban a hablar las buenas nuevas, cuando iban a hablar del reino de los cielos, ellos estaban juzgando realmente a las personas, y juzgar es malo. Realmente yo no lo veo como que ellos están juzgando a nadie, porque ellos están trayendo un mensaje. Dentro de ese mensaje, aunque sí te están presentando con la realidad de que tú no eres bueno, porque no hay nadie bueno, y sí te están haciendo ver la necesidad que tú tienes, el pecado que tú tienes. O sea, yo no te estoy diciendo a ti que tú eres esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿sabes? Yo estoy buscando de que tú te des cuenta que tú eres eso. Okay. ¿Entiendes? Exacto. Es la verdad, estás diciendo. Sí, esa es la verdad. Que la gente no lo vea así, pues... Por ejemplo, cuando Juan Bautista decía arrepiéntense, hace un llamado a arrepentimiento. Pablo lo hacía y usaban incluso palabras que ahora lo vemos boba, pero para ese tiempo eran fuertes. Decirle generación de serpientes, sepulcro blanqueado, ese tipo, hijos del diablo, usaban ese término. Ese sí es chocante para este tiempo. Ellos estaban, porque si digo Jesús, la gente va a decir, pero era Dios. Pues entonces los apóstoles, Juan el Bautista, los apóstoles, estaban juzgando, ellos estaban mal de presentar el evangelio así. Entonces, ¿por qué lo hacían de esa manera y aparece en nuestras Biblias? Si eso está mal, ¿por qué está en la Biblia? ¿Está mal la Biblia? Personas piensan que tú no puedes señalarlos porque estás siendo un hipócrita. Por darte un ejemplo. Exacto. Pero es que tú tampoco eres perfecto. Pero la realidad es que si fuera por esa manera, nadie evangelizaría. O sea, yo lo que te quiero presentar es cuál es la necesidad de que no solamente tú, sino todos tenemos. Exacto. Del evangelio. Exacto. ¿Entiendes? Estamos, si fuera por eso, nadie hablaría. O sea, no se puede predicar. Entonces, como tú dijiste ahorita, por caer bien, decimos la verdad. Y decimos que lo hago para que no ofender, pero es realmente que no quiero que caer mal, opinen mal de mí. Exacto. Eso es amor a uno mismo. Exacto. Mira, la Biblia dice que juzguemos con justo juicio. El mundo repite eso, no juzgue. Pero realmente la palabra juzgar es que debes de yo coger ese micrófono y ponerlo aquí. Yo decidí escoger. Eso es juzgar, escoger, seleccionar. Juzgar es quitar. Yo quité ese, puse en cosas triviales se juzga, pero la Biblia dice que amonestaos los unos a los otros, y más cuando vean que el día se acerca. Están viendo Libres en la Verdad. Traído a ustedes por los del Camino Apologética y Evangelismo. Sigan disfrutando. ¿Qué es amonestar? Amonestar es llamar la atención, es regañar, es corregir, corrección. Obviamente eso es una dinámica entre creyentes, pero cuando predicamos el evangelio, la Biblia dice que miro la paja del ojo del otro y no me fijo en la viga que hay en mi ojo. Pero si lo llevas al contexto, lo que está hablando la Biblia, lo que te está diciendo es que yo no puedo decirte a ti, David, no fumes, y yo con un cigarrillo prendido. Pero si yo salí de ese vicio con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, incluso con la ayuda del hombre, porque hay cosas que funcionan en hay lugares de rehabilitación que son muy buenos.
Y yo he visto gente que han salido de vicio así. Pues ahí eso me comisiona a mí para yo, por medio de mi experiencia, yo te puedo hablar y dar un buen consejo. Y decirte, David, esto te va a dañar, esto me hizo a mí, esto me hizo a mí. Yo te estoy juzgando, sí te estoy juzgando, pero de la manera en que dice la Biblia. Porque debemos de juzgar. Eso de que dicen que no se puede juzgar, eso es mundano. Eso no lo sustenta la Biblia en ningún momento. Y mucha gente usa eso en contra de la iglesia. Lo que quiere es que la iglesia se calle la boca, que no opine. Es que realmente cuando venimos a la raíz es que nadie quiere dejar de hacer lo que estaban haciendo. Exacto. O sea, nadie quiere... O sea, si tú tienes un estilo de vida, específicamente como tú dices, es que en la iglesia lo que hacen es juzgar. Lo que pasa es que muchas veces ellos no quieren que los confronten con lo que están haciendo. Exacto. No, que no quieren cambiar. Incluso, este es otro tema que en algún otro momento quizás hablemos. Sí. Pero esto es un clásico que dicen que Dios ama al pecador, pero ama el pecado y odia el pecado. Ama el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ese es un tema que quiero tratar más. Sí, eso es otro tema aparte, pero lo traigo en el sentido de que cuando tú estás evangelizando, lo disfrazan. Sin embargo, esto es una frase, primeramente eso no usar en la Biblia. Y es contrario a lo que dice la Biblia. Te voy a probar. Okay. No, pero sigue hablando. Tiene razón y no tiene razón también. Porque sí, Dios nos ama a todos, porque entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Amén. Pero Dios no aborrece el pecado, porque el pecado no es una persona. No es una persona. Dios aborrece a la persona que comete el pecado. Eso y todos nosotros somos pecadores, así que Dios nos aborrece. Exacto. Esa es la parte fuerte. Mira lo que dice Salmo 5, versículo 5. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Exactamente. Aquí dice aborreces la iniquidad de las personas, pero tú los amas. No dice eso. Dice aborreces a la persona que hace iniquidad. Entonces algunos dirán, no, pero es que yo siendo pecador, Dios me amó. Pero eso abre otro tema teológico más profundo, de que ya estamos hablando de predestinación, los que Dios conoció de antemano, antes de la fundación del mundo, a estos amó, a estos redimió y a estos glorificó. Lo habla como una obra completada. Pero no quiero entrar a eso ahora mismo. Sí, déjame leer este versículo rapidito. Sí. En cuanto a esto, Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Exacto. Entonces, esta gente que dice eso, ¿habrá leído esos versículos? No, porque realmente ni saben. O sea, y como quiera, es una manera de tú presentar un evangelio light. Sí, pero si tú quieres explicar el evangelio tal cual es importante que tú hables de la ira de Dios. ¿Qué significa ira? Enojo. Dios está airado con el que hace pecado. Así mismo lo dice la Biblia. Dios está enojado con el pecador. Las personas no quieren que tú digas eso, que digas, no, Dios está airado con el pecador. Pues te estoy diciendo que está airado contigo. Y eso es ofender según ellos. Pero ese es el problema que hay que resolver. ¿Cómo se resuelve? Dios es fuego consumidor, Él tiene ira y es amor y misericordia. Si Él es ira y Él es un juez justo, Él tiene que dar la paga por el pecado. Exacto. Realmente. Si Dios salva a todo el mundo, ¿Él dio la paga por el pecado? ¿Cómo fue otra vez? Si Dios salva a todo el mundo, Él está dando realmente, Él daría la paga por el pecado si Él perdona a todo el mundo, que se salve todo el mundo. En ese caso, Él no está dando la paga del pecado porque nadie pagó por el pecado. Okay. Y entonces no podemos decir que es un Dios justo. Exacto. Esto es profundo, pero esta es la médula del evangelio. Entonces, ¿cómo entonces si Dios se supone que nos condena a todos, porque todos somos pecadores, entonces ¿a dónde dejamos el amor? Pues a través de Jesucristo, porque eso es lo que no sabe la gente. Dios no perdona por perdonar. Como es juez justo, Él tiene que derramar su ira.
Pero exacto. ¿por qué Jesucristo es redentor? Porque toma nuestro lugar como pecador, asumió nuestros pecados. Entonces la ira de Dios se derrama sobre Jesucristo y no de nosotros porque somos perdonados. Exacto, eso es pues, Entonces de esa manera Dios es Dios justo porque Él no pasó por alto su ira. Él la derramó en su Hijo, el Señor. Y al mismo tiempo es amor y hace misericordia. Todo a través de la figura de Cristo, para que el Padre se pueda decir que es justo y es amor, necesita del Hijo. Por eso es que la Trinidad es tan real. Sí, eso es la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, dádiva de Jesucristo, Sí, es vida eterna. Es vida eterna. Pero la paga del pecado es muerte. Exacto. O sea, una vez Adán peca, entra la muerte al mundo. Y si no hubiera sido Adán, si hubiera estado tú, hubieras hecho lo mismo. Exacto. Hubiera estado yo. Exacto. Eso es una cosa que nosotros no podemos entender. Ni yo, a veces a mí es incomprensible cuán grande es la santidad de Dios. Wow, sí. Igual O sea, que la soberanía. yo te lo puedo decir, tú me lo puedes decir, Es te un lo puede misterio. decir el pastor en la iglesia, pero realmente la esencia de lo de la santidad de Dios, eso es incomprensible. Sí, realmente. O sea, es más, la palabra santo se queda corta. O sea, eso no, tú no lo vas a entender. Exacto. Es una persona que no, o sea, por decir persona, o sea, eso no entra a él. Eso no. Exacto. Y lo que tú estás diciendo es bien importante porque ¿por qué Dios está airado con el pecador? Porque es santo. Es como si entrara algo profano a su templo, a su presencia. No puedes entrar, no tenían los pasos. Con la sangre de Cristo somos santificados. Entonces ahora por medio del sacerdocio de Jesucristo es que nos podemos presentar delante del Padre. Dios ser tan y tan y tan santo, su esencia lo que va a hacer es, o sea, eso no convive con Dios. Exacto, O sea, eso no, él no sabe qué es eso. exacto. Tú, yo, todo el mundo, Ujú. lo que merecemos es la muerte. Punto y se acabó. Exacto. Bajo los estándares del mundo, no. Bajo los estándares del mundo, todos hacemos cosas buenas y lo otro, pero bajo los estándares de Dios, Dios es santo. Eso no es un break. El estándar es perfecto. Eso es perfecto y aquí nadie es perfecto. Nos enseña su misericordia a través del Hijo. Amén. Amén. Mira, yo quiero desarrollar rápido algo. Yo, por lo menos, esta es mi lectura. Razón por el cual se evangeliza de la manera en que se está evangelizando hoy día. Sí. Y yo creo que es un problema teológico. Y tiene que ver con la salvación, con la soteriología, que es como se le llama. Uh-huh. Cómo nosotros percibimos la obra de salvación. Y aquí entramos a otros temas profundos que no vamos a entrar. Quizás alguno nos escuche y va a saber que estamos haciendo quizás una alusión a lo que es arminianismo y calvinismo, por ejemplo. Pero hay personas realmente que piensan que el hombre busca a Dios. Y hay realmente personas que piensan que colaboran con su salvación. No voy a entrar en ese tema. Sí. Pero a veces eso distorsiona un poquito la visión evangelística. ¿Por qué? Porque yo pienso que las personas se van a salvar dependiendo de mí, de lo que yo diga. Yo tengo que convencerte. Pero cuando vamos a la Biblia, cuando Jesucristo le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente quién yo soy? Y cuando dice, ¿y ustedes qué dicen? El único que contestó bien fue Pedro, que le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Uh-huh. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo? Dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre. No te lo dijo nadie, pero tú tampoco viene de ti, tú eres carne y sangre. Uh-huh. Sino que te lo dijo mi Padre que está en los cielos. El evangelio llega al corazón de la persona por revelación del Padre. Eso es sí o sí. Por eso es que Jesucristo dice, nadie viene a mí si no lo trajese el Padre. Entonces, el buen pastor dice, mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen. Ellos vienen, es un llamamiento, vienen, pero te estoy llamando, reconocen mi voz y dice, y yo les doy vida eterna y nadie la arrebatará de mi mano.
Entonces, a lo que voy, lo que te quiero decir con esto es que cuando tú hablas el evangelio puro, el que le va a revelar que eso que tú estás diciendo es verdad es Dios. Eso no te toca a ti, es al Espíritu Santo. Nuestra parte es predicar el evangelio. Cuando nosotros entendemos eso, entonces dejamos de estar tratando de seducir con el evangelio. Porque cuando entramos en la seducción, y en la Biblia ciertamente sí se trataba de convencer, de persuadir. Pero estamos hablando de Pablo hablándole a los judíos, Pedro hablando a los judíos que tienen un conocimiento. Una vez ellos dijeran, Jesucristo es el Mesías, ya se acabó, porque ellos tenían claro quién es el Mesías. Al tú decir que Jesucristo es el Mesías, tú estás viendo el cumplimiento de todas las profecías y sabes que el Mesías es Dios, que el Mesías es Redentor, que es el Salvador. Pero estamos hablando en el contexto de ahora de personas que no tienen un conocimiento, no somos judíos, somos de otras partes del mundo. Entonces, nuestro trabajo es decir el evangelio tal cual es. Porque cuando yo trato de traer a seducir a la gente, yo no estoy predicando a Jesús, yo me estoy predicando a mí. Por eso es que mucha gente tratan de verse cool. Porque a su pensar, yo le estoy diciendo a la gente, mírenme, yo soy cristiano, pero yo soy cool. Yo soy cristiano y yo puedo hacer estas cosas igual que tú, parecerse al mundo. Yo soy cristiano, pero mira cómo yo me divierto. Entonces tú te estás vendiendo a ti, como que dices, mira, tú puedes ser cristiano y disfrutar la vida, hacer esto, hacer lo otro, sanamente. Pero yo estoy predicándome a mí como ejemplo. El testimonio es una herramienta evangelística, pero mi testimonio no es el evangelio. No. Si yo te cuento mi testimonio, ayuda para llevar, pero al final por lo menos yo tengo que presentarte el evangelio. Tengo que presentarte a Jesús porque yo no fui el que murió por ti. Igual cuando evangelizamos con una oración, que eso está espléndido. Déjame orar por ti. Pero cuando termine, presentar el evangelio. No dejes la oración sola. Dale la bendición completa. Entonces mucha gente llega a las iglesias por el hombre. Entonces, tú quieres vivir como yo vivo. Y si en el camino yo empiezo a hacer las cosas mal, me quito de la iglesia, me extravío. Mucha gente deja de ir a la iglesia también, porque el ejemplo que tenía se perdió, terminan fuera de la iglesia. Entonces, otra cosa que yo quede convencer a las personas, me modelo a mí y digo, mira, Jesús me restauró mi matrimonio, Jesús me sanó, Jesús esto. Entonces yo le doy todas esas promesas. Ven al evangelio que Jesús te va a resolver todo. Sí, por los panes y los peces. Exacto. Entonces, al tiempo, sí, él puede hacer todo eso, sabemos. Sí, seguro. Pero quizás hay cosas que no las va a hacer o quizás todavía no. Y hay muchas personas que cuando llega el día malo, terminan fuera de la iglesia porque eso no fue lo que me presentaron, eso no fue lo que tú me prometiste. Tú me prometiste una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pues se me olvida que Jesús dijo que en el mundo sufriréis aflicción. ¿Qué tú opinas de eso? De cómo presentamos el modelo, como que mírenme a mí, debe de mirar la cruz. ¿Sabes cómo tú lo ves? Es que tiene que ser así. Sí, tú no te puedes presentar como ejemplo porque tú, como hablamos ahorita, nadie es perfecto. Yo no te puedo poner a ti, sí, te puedo usar quizás como alguna persona como algún tipo de influencia, pero al fin y al cabo, a quien tú tienes que mirar es a Cristo. Y es como tú dices, le presentamos este evangelio donde si tú vienes a Cristo, Él te lo va a resolver todo. Y es como tú dices, podría hacerlo, pero la realidad es que ser un verdadero cristiano, eso es un reto. Una batalla. El tú ir en contra de la corriente todo el tiempo, difícil. O sea, tú tienes que presentarle lo que es la realidad del evangelio. Si tú se lo dices de la manera como tú dices, que vengan por los panes y los peces, al fin y al cabo se van a terminar yendo porque nunca vinieron por la realidad, o sea, nunca vinieron por lo que es real, por la esencia. Exacto, vine para que Dios me sane, recibo la salvación, me voy. Eso pasa mucho, que cuando reciben la sanación, no los vuelves a ver. O sea, que están las dos vertientes. Entonces, mucha gente sube el estándar de lo que está esperando. Y si algunas cosas no se dan, terminan desilusionándose hasta con Dios. Y a lo mejor Dios no era su voluntad hacer eso que tú querías. Y creo que es un poco peligroso evangelizar de esa manera por eso. Porque eso es como si
sabes que Jesús le dijo a Pedro, te haré pescadores de hombres. Eso es como que pescas el pescado y después lo sueltas al mar de nuevo. En cualquier momento. Es como una bomba que puede estallar en cualquier momento. Exacto. Yendo un poquito atrás, me recuerdo que estábamos hablando de confrontar a la persona con su realidad. La salvación sabemos que es por fe. No es por obra. Y eso es una cosa que a muchos de nosotros, incluso a mí hasta a veces se me hace difícil entender. Y yo llevo años, llevo toda mi vida. ¿Por qué? Porque el modelo de nosotros es que cuando yo me porto bien, se me recompensa, estoy haciendo las cosas bien. En el cristianismo es al revés. No es que hagan las cosas mal. No es lo que quiero decir. Salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú hagas algo bien, no determina que tú eres una buena persona. Cuando tú llevas a una persona a esa realidad, a que es creer por fe. Vamos a poner que tú estás en un avión, ¿verdad? Estás a yo no sé cuántos miles de pies ahí arriba. El avión se está cayendo. Y lo único que tú tienes para salvar tu vida, ¿qué es? Paracaídas. Un paracaídas, ¿verdad? En este momento, realmente te vas a poner a pensar si ese paracaídas te va a salvar la vida o no te va a salvar la vida. Tú te lo pones. Tú te lo pones y ya. Sí. Tú te lo pones y tú te tiras y tú lo alas. Esa es la urgencia. Pues así mismo es la salvación. Así mismo es creer en Jesucristo. Exacto. Tú sabes, tú tienes que creer tú tienes que hacer ver a esa persona que Jesucristo es el único instrumento por el cual tú te vas a salvar si tú estás en ese avión. Exacto, pero primero tienes que darle a entender que se te va a caer el avión. Exactamente. Que tú estás allá arriba y que tú... No hay break. Este es el único. Tú te vas a poner y tú tienes que creer en ese paracaídas. Tienes que creer en Jesucristo como si Jesucristo fuera ese paracaídas. Eso yo lo escuché también de... Sí, es Ray Comfort. Estoy robándole. No, para los que nos están escuchando, busquen sus videos. Sí, es que de verdad es una manera... Y otra cosa que... Tienen video en español también. Sí, ya están doblados. Sí. Es impresionante, y una cosa lo más que me impresiona de él es que una vez le preguntan al 100% de las personas que tú le llevas el evangelio, ¿cuántas personas tú crees que se salvan? Casi, o sea, no que se salvan, perdón, sino que se convierten. Sí. Casi nadie. Porque realmente esto no es por tu fuerza, es como tú dijiste ahorita, tú sabes. Tu misión es ir a llevar el mensaje como se debe llevar. Después quien hace la semilla. Después quien hace la obra es Jesucristo. Exacto. Pero sí hay una conexión directa entre evangelizar y discipular. Sí. Pero discipulados no vamos a tratar en este momento. Hay que mencionarlo porque va de la mano. Uh-huh. Pero ciertamente hay personas que tú las vas a ver una sola vez. Que tienes que predicar el evangelio. Porque para muchos predicar el evangelio es invitarlo a la iglesia. Uh-huh. Y si la iglesia es el domingo y él tiene una enfermedad y tú no lo sabes y no llega el domingo. Uh-huh. Que yo creo que Dios llama, Dios lo va a cuidar. Pero tú no puedes pretender a que él llegue a la iglesia. Si tú tienes la oportunidad de hablarle de Jesucristo, hazlo en ese momento. Y quería añadir a lo que estábamos hablando, a las personas que ofrecen una vida, si lo has tratado todo y no te funciona, trata a Jesús. La idea es que lo trates primero, punto y se acabó. Exactamente. Pero lo estás vendiendo como un producto. Entonces, cuando tú le presentas a las personas, Jesús sana, restaura y te va a arreglar todo el revolú que te metiste, te lo hago en forma de pregunta, pero es algo que yo siempre pienso. Nosotros nos aprovechamos a veces para llevar el evangelio. Esto me incluye porque es más efectivo hablarle a alguien que está pasando por un proceso fuerte. Uh-huh. Pero cuando nosotros vemos el evangelio de esa manera y tenemos de frente a una persona que aparenta estar bien, sí, un rico. Un rico no tiene problema. No le hace falta nada. No tiene a Cristo. Pero el tipo le va bien porque hay impíos que le va perfectamente comportándose mal, que ahí va lo que tú dijiste ahorita. Muchas veces no sabemos cómo hablarle de Cristo a esa persona porque estamos acostumbrados. Y otra cosa, para el que solamente invita a la iglesia,
cuando se van de viaje, que en su mente estoy lejos de la iglesia, no le hablan el evangelio a nadie, porque el evangelio de ellos es invitarlo a su iglesia y estás en otro país por 2 semanas. Te das cuenta que realmente tú estás predicando la palabra, pero está completo lo que estás diciendo. Realmente, ¿cómo tú le predicas con ese pensar, cómo tú le predicas a un rico o a alguien que aparentemente está bien? Que como tú dices, a un rico no le hace falta nada. A una persona que está en una desgracia, es mucho más fácil persuadirlo. Claro. Por eso es que tenemos que llevar a la persona a conocer el estado donde se encuentran. Exacto. Porque el rico, igual que el que está en la desgracia, ambos están en el mismo nivel. Exacto. Esto no es un nivel social, es un nivel, la vida eterna, de tu eternidad, tú sabes, de lo que verdaderamente ambos necesitan. Porque estamos vendiendo un Jesucristo que es mejor vivir la vida con Jesucristo porque Él te resuelve. Entonces estamos hablando de cosas de ahora, de este mundo material, el trabajo que tú quieres, la casa que tú quieres, estás a pie, Dios te va a dar una transportación y Dios ciertamente hace muchas cosas, puede hacer todo eso. Pero ¿qué tal si le hablamos de la eternidad? Que eso no se habla. Entonces yo le estoy ofreciendo el evangelio a una persona con promesas terrenales. No le hablo de la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Que es realmente el evangelio. El evangelio no está aplicando nada en el ahora. Es en el después, en el próximo siglo, en la próxima vida, como dice la Biblia. Ahí yo identifico un problema grave. Nadie piensa que se va a morir. Ni yo mismo pienso que me voy a morir. Sí, hasta los 100 años. Sí. Para abajo. Eso no es algo que nadie piensa. Sin embargo, esa es la vida con la que todos en el mundo nos vamos a topar. Nadie piensa en eso. Exactamente. O sea, tú le preguntas a alguien por ahí, ¿tú piensas que te vas a morir? A cualquiera. No estoy pensando en que me voy a morir. Pero la realidad es que deberíamos pensar, porque ahora mismo yo puedo salir de aquí ahora mismo y me puedo morir. Exacto. ¿Y qué va a pasar después de ahí? Y lo que yo te ofrezco. Exacto, pues ahora mismo nosotros estamos casi todo el tiempo trabajando para la hora. Sí. Para la hora futuro también, pero para la hora, para lo que tengo ahora. Y lo cercano. Exactamente. Futuro cercano. Sin embargo, cuando tú mueras, no hay más. Es todo. Porque es la eternidad. La eternidad. Entonces, que es más importante. Entonces. 1000 veces más importante. Entonces, no nos preocupa aquello y nos preocupa esto. Sin embargo, tenemos que llevar a la persona a preocuparse por lo que es aquello, porque aquello va a ser todo. Si tú quieres pasar. Esa es la verdadera vida. Sí, esa es la verdadera vida. O sea, ¿dónde tú quieres estar cuando tú mueres? ¿Dónde tú quieres pasar la eternidad cuando tú no estés? Cuando tú mueras. Exacto. ¿Sabes? La Biblia lo dice así: no hagáis tesoro en la tierra. En la tierra, donde los ladrones roban, donde minan, que significa eso, y se corroe. Dice, haz tesoro en el cielo, o sea, las cosas eternas. Allá no hay quien te robe esos tesoros, no se va a corroer, no va a dejar de ser, porque estamos hablando de las cosas eternas. Exacto. Yo quería traer a colación ahora, porque estamos hablando del presente, pero ¿qué tal si comparamos un poquito la iglesia primitiva? No es que tengamos un conocimiento histórico, vamos a enfocarnos más en lo que es el libro de Hechos. Sí, en el Evangelio. Explica, exacto. En el libro de Hechos vemos que los apóstoles se tiraban a la calle a evangelizar. Tenían una congregación, pero la congregación no estaba evangelizando, estaban discipulando. Exacto. Los apóstoles en la calle estaban llevando la palabra, evangelizando. La persona creía afuera de la iglesia, creía con la predicación de los apóstoles. Una vez creían, eran integrados a la comunidad. Ahora, ese no es el método. Esa no es la fórmula. Ahora, estos invitan a la iglesia y la iglesia es la que evangeliza.
Entonces, a lo que voy. Otra vez. Ujú, El de afuera invita a la iglesia. ujú. Y la iglesia es la que está evangelizando. Se supone que tú te conviertas dentro de un culto. Exacto. Antes no era así. Antes tú te convertías, creías afuera Exacto. Sí, y sí, es te verdad. integrabas a la comunidad, Ujú. a la congregación, que es la iglesia. Era al revés. ¿Y cuál es el problema que yo veo? Tú invitas a esta persona y esta persona va al culto, pero el culto te está hablando, un ejemplo de Mayordomía. mayordomía. No es un tema evangelístico. No, Es un para tema, nada. es un tema de discipulado, Ujú. de pastorado. Tú estás bregando con tu congregación para seguir trabajando en su carácter y Ujú. que sigan creciendo en conocimiento de Dios y madurando espiritualmente. Esta persona no ha escuchado de Jesús, ha escuchado un poco o no entiende, porque aquí todo el mundo ha escuchado de Jesús, pero hay en otro lugar sí. Ese mensaje no es evangelizador para nada. Ujú. Posiblemente esas personas, la mitad no la va a entender de las cosas que se están diciendo allí. ¿Qué hace la iglesia? Lo último, hace un llamado, te hace una explicación resumida en una oración de qué es el evangelio, y a veces ni eso hacen y los llaman quien quiera a Jesucristo como su único salvador. Entonces, realmente esa persona, muchas personas no van a pasar al frente, al que pasa, mucha gente que pasa no entiende, porque de 45 minutos de prédica solamente le diste una oración hablando del evangelio. Entonces, así mismo como entra mucha gente no los vuelve a ver, los ves una sola vez. No entendieron lo que pasó allá adentro. Ujú. En el tiempo, en la fórmula de los apóstoles que vemos en Hechos, de la primera iglesia, no. Esta gente vienen entendidos, muchas veces ya eran bautizados, pero eso es otro tema, porque yo sé que nosotros pasamos por un proceso, pero eso tiene una explicación, es que esta gente casi todos entendían. So, no hay que creíste que es el Mesías, ok, vamos a bautizarte, y se acabó. Pero bautizados, ya creyeron, ya hicieron una confesión de fe, entonces eran añadidos a la comunidad se encargaba de discipularlos. O el mismo apóstol, porque ellos eran maestros también, pero ellos tenían líderes acá. Pero ahora queremos que las personas se conviertan en un culto que no le está presentando el evangelio, te está hablando de otra cosa. Y con una línea así rápida, ¿ustedes creen que realmente la persona va a entender realmente por qué necesita salvación, qué necesita hacer, qué es eso de confesarlo delante de los hombres? ¿Va a entender realmente si el culto no tuvo nada que ver con eso? Cuéntame qué tú opinas de eso, porque yo creo que ahí también estamos fallando en el sistema que tenemos hoy día. Mira, no creo que haya nada de mal que la persona se haya convertido en el Claro. culto. A mí me pasó. Primeramente, los cultos de los domingos debería ser evangelístico. Siempre. Debería haber uno discipulado y uno de evangelismo, ¿verdad? Ya, pues la iglesia tiene su programa, hay otros cultos que son de estudio bíblico, pues, eso tiene que ver con el desarrollo, Adoración, pero el de los domingos debería ser evangelístico. Tú me dices, pero ¿por qué el domingo? Eso es como que ponen, pues casi todo el mundo va a la iglesia el domingo, ¿entiendes? Y qué más darle una oportunidad que si fue una visita que se pueda convertir el domingo. Exacto. Y pueda entender la razón por la que Dios entregó a su Hijo para salvación, y que pueda entender la situación que se encuentra Sí. y pueda entender la necesidad de Jesucristo. Exacto, pero es un culto evangelístico. Exacto, culto evangelístico. Ahora, ese es el modelo que tú diste que se está dando ahora en cuanto al domingo, pero lamentablemente muchas veces ahora los domingos se predica de otra cosa. O domingo de los padres. Tú eres David, Por tienes que derribar el gigante. O sí, otro tema. Vamos a poner que sería el culto de los este domingo. Va a ser casi todas las iglesias va a ser el culto de los padres. No está mal. O sea, yo soy padre. La prioridad, a pesar de que es un día de padres, que no se use para eso. Que al revés, que como todo el mundo va a invitar a un padre, que se presente el evangelio para que se conviertan, puedan entender y convertirse realmente, que puedan entender. Eso es una oportunidad de oro. Seguro. Digo, puedes hacer algo ameno para los padres. Al final, si tú quieres darle un regalo a todos los padres, dáselo, eso no es un problema. Claro. Pero que no se use ese culto, que no se enfoque en que es el Día del Padre. Están viendo Libres en la Verdad. Traído a ustedes por
los del Camino Apologética y Evangelismo. Sigan disfrutando. ¿Entiendes? Porque eso es una oportunidad súper especial para que una persona pueda entender la razón por la que existe el Evangelio. Exacto. Ahora, volviendo a era antes, cuando vamos a evangelizar afuera, el modelo no está siendo como antes. Sí, está invertido casi. Sí, está invertido casi, como tú dijiste. Incluso, si lo que hiciste fuera a decir 25 Dios te bendiga y Déjame orar por ti ya. y déjame orar por ti por ya, y si acaso ni lo invitaste a la iglesia, se quedó en nada. Exacto. Hay que hablar algo obligado porque, como dije, ya no hay gente afuera predicando para que se conviertan afuera e integrarlo. Ya la iglesia, el culto, todo es alrededor del culto. Pero antes veíamos, y ahora sí lo estoy trayendo más a tiempos de ahora, antes veíamos quizás una década atrás, quizás 2 décadas atrás, había muchas campañas evangelísticas. Sí, las campañas. Las campañas evangelísticas. Yo pienso, y esto yo sé que tú me vas a poder hablar mejor, yo pienso Estoy haciendo que unos apuntes para no irme. No, exacto. Yo pienso que las campañas evangelísticas se sustituyeron por conciertos. Y realmente la iglesia moderna, el centro de la iglesia gira en torno a la música. A mí, yo amo la música. Hay canciones bien que hay que discutirlas, pero hay canciones que tienen palabras que sí realmente te trae un mensaje que te puede calar hondo, pero la música no está hecho para eso. La música está hecha para adoración a Dios, y esto podemos después matizarlo porque la adoración de Dios no necesariamente tiene que ser música. Sí, Incluso dice que es la obediencia en la Biblia, pero se le ha puesto la carga de toda la expresión religiosa, toda expresión eclesial a la música, y la música no está hecho para eso. Ahora mismo la campaña espiritual, la campaña evangelística es un concierto. O sea, le estás poniendo el peso del evangelismo sobre la música. Mucha gente no están siendo discipulados en las iglesias. Lo que están es recibiendo motivación semana tras semana. Entonces mucha gente se está educando con canciones. Le estás poniendo el peso del discipulado a las canciones. ¿Podrán las canciones soportar todo el peso del cristianismo? Porque vemos que ni siquiera es mencionado un ministerio. Eso no es un ministerio. Pablo y Pedro fueron a predicar la palabra. Nunca escuchamos que Pablo fue a cantarle a los corintios. Hermano, ahora el hermano Pedro tiene la parte para traer una alabanza. O sea, no vemos eso. Pero hoy día se confunde. No estamos diciendo aquí que si vas a hacer una campaña evangelista no puedes tocar, no puedes cantar. Claro, eso es, incluso es una forma de persuadir. Pero, hermano, eso no es el evangelio, eso no es evangelizar. Y entonces a lo que vamos, traemos artistas reconocidos y debe de evangelizar a personas que no conocen a Cristo, van cristianos ya, pero no van porque va a predicar, van porque está su artista favorito. Exacto. Igual a los conciertos van porque está su artista favorito. No es que tengo ganas de adorar, si yo voy el domingo y adoro en la iglesia. Prácticamente voy por el cantante. Y si los cantantes que están en esta campaña evangelística no me gusta, para allá yo no voy. Y está bien, tú creíste, ve a la campaña, pero invítate a alguien que no. Porque para eso es la campaña. Entonces, ya no son campañas evangelísticas, son conciertos. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, yo no quiero sonar negativo. Y como el más hater tampoco. Yo no voy a mencionar a la iglesia que yo pertenezco porque no creo que sea... Pero tú eres músico. Pero yo soy músico en mi iglesia. Y esto puede ser que suene fuerte. Pero para mí, la música en la iglesia está overrated. Español. Sobrevalorada. Sobrevalorada, gracias. Y todo el mundo va a decir, diantre, este hombre está blasfemando. Sí. Sí, porque estás atacando lo que él cree. Está blasfemando. Y soy músico. Pero la veo súper overrated. Ahora me voy a explicar por qué. En los tiempos de la iglesia primitiva, en la liturgia, eso no existía. No.
pero búscame lo que no existía. No te van a decir, no, y los salmos y eso es aparte, eso no es nada. Y los levitas. Y tocar la trompeta, eso no es la música tampoco. Ellos eran los levitas eran los que estaban encargados de la adoración y de la música. Y te van a sacar hasta un arpa, yo no sé por dónde. Eso no existía. Eso no, bíblicamente eso no está. No se sostiene. Que es malo tomar una parte como se está haciendo ahora en la iglesia, musicalmente en adoración y música moderna. ¿Qué es malo? No es malo. No. Realmente es un privilegio. Exacto. Porque tienes instrumentos y todo. Eso es un privilegio. El que tú tengas un guitarrista en la iglesia, el que tú tengas un tecladista, un bajista, un baterista, tú eres bendecido porque tienes unas personas que se están tomando el tiempo para ensayar y talentosas y se lo están dedicando a Dios y lo están haciendo todos los domingos. De que esa parte de adoración mueve nuestras emociones, nos hace sentir hasta a veces mejor, por decir una palabra, de que es más bonito, son expresiones, eso es un arte, tú sabes, pero vuelvo otra vez, es un privilegio. Vamos a la realidad ahora, vamos a Corea del Norte, esos son los verdaderos cristianos. Esos son los verdaderos cristianos. Tú te comparas ahora mismo con quizás una iglesia de Corea del Norte donde están todas estas personas que se tienen que esconder, que se reúnen quizás como una pequeña célula, como congregación. Esa gente no tiene nada de eso. Esa gente no tiene un guitarrista. A veces no tienen ni una Biblia, a veces tienen partes de arrancar y lo tienen que sobrevivir con eso. Tú le das el peso de exposición musical, como tú dices. Y ahora nadie va a ninguna iglesia, tienen que ir los músicos, 2 o 3 músicos conmigo. Y vuelvo y digo, no es que sea malo, pero si no lo tienen, no lo haces. Exacto. Vamos a ir a evangelizar a la calle hoy. Vamos a montar que si la guitarra, el teclado. Entonces, vuelvo. Está cool, pero si no está, no lo haces. Realmente el evangelio de Jesucristo es la música. El evangelio de Jesucristo es esto. ¿Sabes? Sí, hay muchas personas que han venido a los pies de Jesucristo por alguna canción. Se puede predicar el evangelio en una canción. Sí. Hay buenos escritores, pero son pocos. Sí, pero si no existiera, si los domingos en la iglesia no hay música y el pastor viene con un mensaje holístico confrontando a la visita con tu realidad, entonces no hubo música, no hubo mucho brincoteo, ahí no hubo nada. Sí, nos medimos a través de eso. Nos medimos a través de cuán bueno estuvo la música, cómo nos presentamos. No. O sea, eso no es la realidad, ¿entiendes? Vuelvo y digo, cuando me refiero a que está ¿cómo es? Overrated. Sobrevalorado. Sobrevalorado, es que tengo frío. Sí, lo noté. Sobrevalorado. No es que yo quiera menospreciar, porque yo soy músico y me encanta tocar. Me parece normal. Pero si llega un momento en que no lo puedo hacer, yo no le voy a restar menos a lo que es cómo llevar el verdadero evangelio, porque al fin y al cabo, si nos quedamos sin aquello, está bien, pero no nos podemos quedar sin esto. Y pues, lamentablemente te lo estoy diciendo yo, que soy músico y me encanta, pero yo no necesito eso. Yo necesito esto. Y yo necesito cada día confrontarme con la realidad de por qué yo me encuentro como estoy espiritualmente, para poder aceptar lo que Dios hizo por mí. Okay. Mira,
que quede claro, no estamos en contra de la música. No, para nada. Mi esposa es adoradora. A mí me encanta que haya canciones, y más si son bien bíblicas y exaltan la grandeza de Dios. Y es algo que estoy acostumbrado y de cierta manera yo quiero que siempre sea así. Lo que yo estoy quizás en contra es que lo demás, lo que está alrededor, sobre todo la prédica de su palabra, la música la elevan por encima. Demasiado. Tanto así que una campaña evangelística realmente es un concierto. Sí, ya no va como cuando estaba allí Ávila, tú sabes. Ese hombre, él abrió hasta brechas en Centroamérica y Sudamérica, sí, donde no había llegado nadie. Que no estoy de acuerdo con algunas cosas con él, claro, tú sabes. Claro. Pero yo tengo que admirarlo porque eso no lo hace ahora nadie. Ahora viene concierto donde va a estar tal y tal y tal y tal y tal, el concierto evangelístico donde va a estar tal y tal y tal y tal y tal persona. Entonces, estos músicos, lo que te van a dar es un concierto, te dan 3 palabras de motivación. Exacto. Y cualquiera se va a querer aceptar a Jesucristo en ese momento si lo que te están es brindando villas y castillas. Y tú no estás confrontando a la persona cómo se encuentra su situación espiritual por la cual realmente necesita a Jesucristo. Y de momento yo estoy caminando por San Juan, por ejemplo, y hay un lugar donde hay una campaña evangelística. Yo no soy creyente, pero me llama la atención y me acerco. Estoy 5 minutitos solamente. ¿Cuánto dura una canción? Sobre todo en vivo. De 3 minutos a 5. Más o menos. Pero sabes que no va a ser una sola canción, va a ser mucho. Entonces de repente 5 minutos dediqué, me fui. Nunca escuché la prédica. Porque casi todo el evento era musical. Entonces el evento te hablaba, qué sé yo, la canción de que Dios bendiga a los hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sabes cuál te digo? Sí, sí. Y esa persona no se llevó la bendición más grande, que es la salvación. Se fue sin ella ese día. Porque realmente esas canciones, que por cierto, eso va a ser otro tema, que muchas de esas canciones, el centro no es Dios, el centro realmente es el hombre, que es el que recibe y Dios es el que da, el que da, el que da. Pero esas personas se están yendo de ahí, escuchando qué bonita la música. Entonces, a veces los cristianos ven que se acerca a personas a escuchar que no se ven cristianos, entonces quieren que se fijen, no el evangelio, se fijen en ti, mira qué felices estamos, mira qué brutal la música, mira, porque el pensar de mucho es, esta gente debe estar pensando qué cool es ser cristiano. Yo pensaba que los cristianos eran aburridos, mira esta gente qué contento. Y creen que de esa manera los persuaden a ir a la iglesia y que se conviertan, pero no están usando el evangelio. ¿Cómo alguien se puede convertir sin el evangelio? Que alguien me explique cómo. Vamos atrás y es un chiste que sea un poquito humor negro. Una persona de Corea del Norte sí es cool ser cristiano allá. Exacto. Eso sabe. Exacto. Es un chiste, pero tú entiendes lo que te quiero decir. Exacto. Sí. Yo hago mucho ese ejercicio, compararme con el Medio Oriente, los cristianos de allá. Sí. Por ejemplo, cuando aquí se está, eso es otro tema, pero cuando aquí se está predicando un escapismo, y que la iglesia no está para... Eso es otro tema que vamos a... Sí, pero tiene esa connotación que que la iglesia no está para tribulación, cuando tienes una iglesia allá que si no niegan a Jesucristo le están cortando el cuello a sus hijos delante de él y el próximo es él, dando el cuello. ¿Cómo tú le vas a decir la iglesia no está para tribulación? Y entiendo que es bueno hacer ese ejercicio. ¿Y sabes qué me cambió mi mentalidad? Estudiar la historia de la iglesia. El primer siglo y sobre todo el segundo siglo, la historia de los mártires. Y eso me hizo analizar y ser un poco más humilde. Porque empecé a ver el amor tan grande que tenían esas personas por Jesucristo. Nosotros somos unos nenes que yo no tengo ni siquiera una cuarta parte. No. Y nosotros nos jactamos de que yo amo a Dios. Incluso la gente del mundo dice que yo amo a Dios. Estoy bien porque amo a Dios, según ellos. Pero Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra sigue. Y si tú no estás viviendo la vida o intentando al menos, tú no puedes decir que lo amas. ¿Por qué? Porque oraste y se te cumplió lo que pediste. Eso no te hace tener una buena relación. Eso es misericordia. Dale gracias a Dios. Sí, yo me pongo a pensar de esa misma manera. Yo comparándome con personas de otros países o
o lo que pasaron los primeros cristianos. Y verdaderamente nosotros estamos aquí, Dios nos tiene a nosotros amamantando. Estamos pasando porque me pasé esto en el trabajo, estoy pasando por una tribulación o qué sé. Usted no sabe nada de eso, ni yo. ¿Sabe? Estas son personas que todos los días están bregando con situaciones de vida y muerte, hablando con estos países que tienen que estar escapándose o en los tiempos de antes, eso era en la huida todo el tiempo. O sea, aquí nosotros tenemos acceso a todo. Exacto. Y nos quejamos. Bien brutal. Y me incluyo aquí, lo confieso hoy, me incluyo yo primeramente. Porque yo entiendo que yo sí que me quejo un montón. Me estás confesando sobre eso. Sí, yo lo acepto. Sí, yo sí. Incluso estamos haciendo este pequeño proyecto y yo no quiero que ustedes piensen que porque yo estoy haciendo esto me crea mejor que nadie. Tengo mis altas, tengo mis bajas, pero sí quiero comenzarlo. Lo quise comenzar contigo primeramente por eso mismo, porque me siento que estoy como que cómodo. ¿Sí? Me siento cómodo en el área que estoy y quiero comenzar a hacer cosas para el reino. Sí, a aportar nuestro granito, de alguna manera. Algo más que quieras añadir, yo creo que hemos cubierto bastante, que no se te haya quedado nada. Sé que tenías unos versículos bíblicos ya para ir cerrando. O algo que se haya quedado. Ok. Mientras tú buscas eso, te iba a decir lo que dije ahorita de evangelismo por seducción. Ahí también entra las iglesias que quieren ponerlas cada vez más atractivas, que parecen conciertos, el fondo del altar negro, las luces, el humo. Todo eso es porque tenemos un ideal de que hay que convencer y no es el Espíritu Santo que convence. Y tenemos la soteriología moderna, estamos malitos, estamos faltos de Biblia. Y por eso es tan importante el discipulado, porque el discipulado va a reforzar ese evangelismo. Sí, abundando en eso que dijiste sobre el modernismo. A mí la iglesia contemporánea a mí me frustra. Y no sé si es porque me estoy poniendo viejo, tengo 44 y ahí mismo madurando, eso que está madurando. Yo me crié en este movimiento. Yo primero me crié en una iglesia bautista. Una iglesia más reformada. Sí. Después, por alguna razón, nos fuimos de esa iglesia y pues conocí el otro lado de la moneda, que es una iglesia carismática, que tiene que ver con el pentecostalismo. Empiezo a estudiar y me doy cuenta, creo cosas de la reformada y en algunas, pues de la carismática. Respeto a todo el mundo, pero yo no me considero pentecostal. Somos hermanos, yo no tengo problema con eso. Pero anyway, ¿por qué me frustra lo que es la iglesia contemporánea? Por lo mismo que tú dices, porque es un club social. Venían los apóstoles, evangelizaban, la persona se convertía y se hacía parte del cuerpo. Entonces ahora venimos, evangelizamos, pero lo que estamos mostrando es un evangelio atractivo para hacer a esa persona e entregarlo a un club social. Entonces esa persona va a la iglesia, se integra al grupo, al club, y llega un momento donde esa persona vive su vida completa en la iglesia, pero nunca se confrontó con la verdadera necesidad. Y no estoy diciendo que eso pase en todas las iglesias, pues no me estoy malinterpretando. Claro. Pero por ejemplo, estás en mega iglesia donde todo es cool, todo es prosperidad, ahí es un concierto de luces, brincando con banderines y dando vueltas, y me estoy poniendo, eso es verdad que me frustra, brother. Se ha perdido la liturgia. Incluso yo prefiero lo que yo antes critiqué, que no era músico, o sea, que era pequeño, que me fui de ahí a lo que estoy
whatever. Y un punto medio, si Sí, en un punto medio, pero de verdad, yo estoy en un punto en mi vida donde yo prefiero estar en un sitio donde sí, alzar las manos, adorar a Dios en un punto medio, pero cuando llegue el momento del refrigerio, que se me dé verdaderamente el alimento que yo necesito. No estamos criticando a la iglesia pentecostal directamente. No, Lo que pasa es que, por si nos ven personas de otros países, Puerto Rico, quedan algunas iglesias bautistas ya presbiterianas, anglicanas, luteranas, son bien mínimas y están están casi muertas, vacías. De las que más se acerca a la reforma vendría siendo la bautista. Yo sé que sí hay diferencia con el luteranismo, por ejemplo, y eso es otro tema. Pero lo que en Puerto Rico hay muchas iglesias pentecostales. Es lo más que hay. O católico, eres pentecostal. Si no eres pentecostal, es una iglesia independiente de corte pentecostal. Exacto. Eso es lo más que hay. Es independiente, pero la liturgia y cómo se maneja es pentecostal. Y el pentecostalismo ha apostado más a la experiencia. Entonces, y a la emoción. A la emoción, sí, lo que puedes experimentar. Exacto. Y no hay problema con eso hasta que se hace doctrina por experiencias personales o experiencias que tú como yo podemos experimentar. Y se ha elevado esta doctrina casi a nivel dogmático. Ahí sí puede haber problemas porque de esa manera es que se originan muchos errores. Exacto. Muchos errores teológicos. Y creo que se ha abusado de la experiencia y sabemos que engañoso es el corazón del hombre, pero nosotros, nuestro sistema, nosotros somos seres emocionales que necesitamos esa parte. Por otro lado, yo estoy en una iglesia donde no se mueve ni una hoja, pues a mí también sí, me siento. Yo no es que me quiera porque obviamente nosotros somos seres emocionales y sentimos, y es un privilegio. Tú sabes, tú puedes alzar tus manos, tú puedes adorar a Dios con tu hermano, sabiendo qué es lo que estás cantando y que verdaderamente va dirigido hacia Dios. Exacto. Pero es como tú dices, cuando ya se eleva a otro nivel y tú ves que ya es casi hasta una película sci-fi. Yo soy un poquito... Mis chistes son a veces humor negro. Pero por eso es un podcast, no estamos predicando, no estamos en un púlpito. Sí, yo siento que es hasta una película sci-fi. De verdad que es bien frustrante. Sí. Pues mira, voy a terminar con estos versículos para cerrar. Te quiero agradecer por la oportunidad. He estado nervioso, no te lo niego, es la primera vez que hago esto. Está haciendo frío. Está haciendo frío. Por eso lo bregamos para la próxima. Se me ha trabado la lengua varias veces. Pero es como te dije ahorita, quiero poder tener la oportunidad de hacer algo diferente porque no nos podemos quedar igual. Exacto, y nosotros no somos profesionales, no tenemos una alta dicción, no hablamos perfecto, nuestra jerga puertorriqueña, nuestro acento, a veces a las personas se les hace difícil entendernos. Nosotros no estamos presentando de esa manera, nosotros solamente es un conversatorio y que cada cual le pueda sacar provecho de la manera que sea. Y tampoco estamos criticando de cierta manera como hate lo que es el salir a evangelizar. Exacto. Al revés, queremos que cuando vayamos a hacerlo con el propósito que amerita. Exacto. Porque de nada vale presentarle a una persona algo y que esa persona no reciba nada. ¿Entiendes? Ok, pues aquí vamos a leer en Efesios 2, comenzando desde el versículo 1, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos antes todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó. O sea, todos merecemos la ira de Dios, pero en su gran amor envió a su Hijo, y ese es el verdadero evangelio. Amén. Bueno, pues podemos cerrar con esto, Sí. ¿verdad? Bueno, hasta aquí el primer episodio. Espero les haya gustado a las personas que lo van viendo por diferido. Nada, comenzamos con el pie derecho este proyecto, que lo hacemos con mucho amor, y esperen más de nosotros. Vamos a seguir tocando diferentes temas. Sí. No es que vamos a hablar solamente de evangelismo, vamos a hablar quizás algunos temas que no necesariamente es cristianismo, pero sí lo podemos abordar de cierta manera desde un enfoque bíblico y dar nuestras opiniones. Este va a ser bastante variado este podcast, así que más adelante quizás se una más gente. Nada, y pues lo hacemos esto para, como dijo David, aportar nuestro granito de arena en el reino de los cielos. Así que sean bendecidos, bendiciones para su familia. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Dios le bendiga. Cadenas rotas, la luz me alumbró, el libro sagrado, el que me salvó. Oscuridad huyó, el día llegó, en la verdad vivo lo que él prometió. Goliat cayó, gigante de humo, palabras de fuego, quemó el consumo. Camino recto aunque el suelo sea duro, en la fe anclado mi futuro seguro. Libres en la verdad, no hay vuelta atrás, caminando en fe, ya no hay disfraz. Él nos guía, en su amor verás. Libres en la verdad, eterno es su paz. Mares se abrieron, mi paso sellaron, ángeles cantaron, los muros callaron. La roca firme, en él descansaron, mi alma al cielo, cadenas volaron. La serpiente susurra pero no caigo, la armadura puesta nunca me desmayo. En la palabra encuentro mi ensayo, cada paso firme nunca en desmayo. Libres en la verdad, no hay vuelta atrás, caminando en fe, ya no hay disfraz. Él nos guía, en su amor verás. Libres en la verdad, eterno es su paz. La serpiente susurra pero no caigo, la armadura puesta nunca me desmayo. En la palabra encuentro mi ensayo, cada paso firme nunca en desmayo. Libres en la verdad, no hay vuelta atrás, caminando en fe, ya no hay disfraz. Él nos guía, en su amor verás. Libres en la verdad, eterno es su paz. Libres en la verdad, eterno es su paz.